Antropoceno. Muy bienvenidos a todos los presentes a esta sala de Antropoceno en este 17 de agosto del 2023. Hoy nos encontramos con Pablo Gustavo Adriani, ingeniero agrónomo, licenciado en Comercio Exterior, luego de un evento importante en nuestro país como fueron las primarias abiertas, y él nos dijo: yo quiero estar la primera semana luego de las elecciones y charlar con ustedes. Así que vamos a hablar sobre el efecto de estas elecciones en el marco del sector agropecuario. Pablo fue uno de los pioneros en análisis de mercados agrícolas argentinos ya en el año 94, actualmente continúa con esa actividad como analista de mercados y consultor de agronegocios. Fue profesor de la Universidad de Belgrano, la Universidad Católica y la Universidad Argentina de la Empresa, actualmente profesor en agroeducación de Rosario, desarrollando temas de comercialización agrícola y estrategias de trading y coberturas en futuros y opciones. Así como lo ven, también fue fundador de Maizar, fundador de Agripac también, consultores, y fundador de los grupos Gurú, grupos de WhatsApp en el año 2000, y hoy director de Pablo Adriani y Asociados. Representante comercial en Argentina de FBC Science, empresa americana productora de bioestimulantes y fertilizantes. Actualmente es fundador de El Faro Trading, que es un canal de YouTube con muchos seguidores y también genera podcast con El Faro Trading en Spotify. Columnista permanente en Agrovoz del Campo, La Voz del Interior, La Nación Campo. Dicta más de 50 conferencias anuales, escribió más de 1000 artículos y hoy lo tenemos aquí en Antropoceno. Así que bienvenido, Pablo, el tiempo es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias a todos ustedes por estar acá y pasar un momento agradable dentro de lo que es la situación del país, la crisis que estamos viviendo. Un comentario del currículum que en agroeducación no estoy más, por la duda que haya un error. En agroeducación no estoy más. Estuve un tiempo, hace años, y seguí con mi consultora. Bueno, yo creo que no vamos a ahondar en el tema del resultado de las PASO, que es para análisis de los politólogos, sin lugar a dudas que el resultado nos sorprendió. Pero también lo que me parece importante para plantear en esta reunión son las consecuencias del resultado de las PASO. Y consecuencias que derivan en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cambiario, y me parece interesante hacer un pequeño raconto de lo que pasaba previo a las PASO, que estamos en el sector de commodities agrícolas, trigo, maíz, soja, aceites. Hemos visto que el gobierno implementó un dólar agro nuevo que excluyó a la soja y que provocó una masiva venta de maíz, masiva venta e inesperado volumen de ventas. La última semana de julio, los productores habían vendido 3,5 millones de toneladas. Los primeros 10, 12 días de agosto, otros 3 millones de toneladas. Sorprendido el centro, los exportadores sorprendidos, el gobierno sorprendido. Y a mí me queda acá la gran duda del timing de la medida. Y vamos a ir hilvanando toda una especie de película de lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿Por qué digo el timing de la medida? Porque si el gobierno necesitaba provocar una mayor liquidación de divisas, se equivocó en el timing porque la produjo en el momento que el productor estaba cosechando maíz y que ya tenía decidido vender el maíz. Entonces acá se confunde si los 6 millones de toneladas hubieran sido 5 o 4 sin el dólar agro, o si el dólar agro aportó algo. Yo creo que aportó menos de lo pensado.
porque ustedes saben que en la Argentina tenemos nuestro maíz safrinha. Ya prácticamente el maíz de segunda en Argentina y maíz tardío, por distintos motivos, está superando con creces al maíz sembrado en época normal. En la siembra de agosto-septiembre, la cosecha de febrero-marzo, se corrió para siembras tardías y cosecha en junio, julio, agosto. Un modelo muy semejante al de Brasil, que dicho sea de paso, Brasil entra al mercado como exportador mundial de maíz cuando aparece el maíz safrinha en Brasil. Hasta ese entonces, 10 años atrás, Brasil todavía requería importaciones de maíz de Argentina y de Estados Unidos. Y aparece el maíz safrinha, que tiene un componente específico para esa zona de Mato Grosso do Norte, por la fecha de siembra, se siembra después de la soja, y genera una corriente productora de maíz que posicionó a Brasil como el segundo exportador mundial, desplazando a Argentina. Entonces Argentina logra este maíz tardío de segunda que lo estamos cosechando ahora. Junio, julio y algo de agosto. Queda un 10% de la cosecha nada más. Por eso me permito dudar si lo que implementó el gobierno, si no lo hubiera implementado, tal vez en lugar de recaudar 2.200 millones de dólares en agosto, podría haber recaudado 1.800. Esa es la primera duda, y que vamos a ver después cómo impacta esto en el futuro inmediato. La sorpresa que todos recibimos este lunes a la mañana fue una devaluación del 22%. Los que vendieron maíz, 6-7 millones de toneladas, a un dólar de 3.40, se encontraron con un dólar a 3.65. Yo creo que deben estar un poquito disgustados, porque no hay ninguna duda que el productor, lo que puede llegar a pensar, aquellos que están analizando en frío la situación cambiaria, que el gobierno ya sabía de esta devaluación. O sea, yo creo que se sienten un poco traicionados o engañados, o genera un mayor ambiente de desconfianza hacia la administración anterior, que es muy importante para los tiempos por venir. Los tiempos por venir son cuestiones de semanas, no cuestiones de meses. Esta devaluación del 22% es una devaluación que involucra toda la economía argentina. No es el dólar soja 3, el dólar soja 2, que tuvo un periodo de vigencia, venció el periodo de vigencia y el mercado se fue acomodando a la nueva realidad cambiaria y a los nuevos precios. En esos momentos, dólar soja 1, 2 y 3 no tuvieron impacto en los precios. Pero esta devaluación del 22%, ya hay estudios hechos los primeros 4 o 5 días que se trasladó a precios. Se trasladó en un 17%. O sea que está a 5 puntos de estar en foja cero de vuelta. ¿Qué quiere decir que se trasladó a precios? Y que aumentaron los costos de los insumos y otros precios del agro, copiando el 22%. Entonces, la supuesta ganancia de la mejora del tipo de cambio se me la está llevando el aumento de mis costos de producción o de insumos. Y yo diría que la devaluación impactó más negativamente en el aumento de los insumos que en el potencial aumento de los precios, porque ¿cuándo va a ver el productor la mejora de los precios con esta devaluación? El que está sentado arriba de la soja la va a vender cuando necesite. La verá dentro de 2 o 3 meses. Y dentro de 2 o 3 meses es otro la situación cambiaria. Entonces, la primera conclusión es que la devaluación le produjo un efecto inmediato en el aumento de los costos. Y el productor no lo puede materializar.
Los que están en la alta economía y siguiendo lo que el gobierno dijo, que el tipo de cambio va a estar fijo hasta, yo creo que hasta antes de la PASO, está dejando la puerta abierta a 2 meses, en donde el productor que tiene que vender soja, o no hoy, el productor que tiene que vender soja el 15 de septiembre, ¿qué hace? ¿Vende el 15 de septiembre o la vende hoy? Si uno le hace caso al gobierno, en el sentido de que este tipo de cambio va a estar por 2 meses, yo creo que este tipo de cambio va a estar hasta las PASO. PASO no, hasta la elección. Perdón, hasta la presidencial. Gracias, Javier. Va a estar hasta la presidencial, hasta el 22 de octubre. Entonces, ahí tenemos una puntita que es que algunos lo hacen muy frecuentemente, otros no. Y si vendo, me quedo en pesos y meto los pesos en alguno de las inversiones financieras en pesos que me dan una tasa de interés y una correlación con el tipo de cambio. Eso yo llamo productores altamente empresarios en finanzas. Porque el productor medio, el que está hoy en la tranquera viendo si llueve o no llueve, no juega masivamente con estas herramientas financieras. Por ahí me equivoco y están mejor profesionalmente lo que yo pienso o no, pero los que están atrás de esto son los grandes grupos de siembras, o sin que sean grandes grupos de siembra, por ahí grandes productores de mucha superficie, o sea, grandes grupos, Adeco, Cresut, Ciro Chisortu, ya los conocemos, los Grobos. Grandes productores hay muchos en Argentina que siembran 15, 20.000, 30.000 hectáreas propias y arrendadas. Por eso esos productores tienen un asesor financiero que les hace ver estas ventajas puntuales que en tiempos de crisis y de escasez como los que hay, todo aumento del ingreso ayuda y suma. Entonces, esa es la primera reflexión, que esta devaluación está impactando más en los costos y no está beneficiando más en el precio de venta. Si ustedes analizan el precio del maíz en pesos y en dólares, se van a dar cuenta que el precio en dólares lo multiplican por los 2,85 que vale el billete, 3,85, perdón, o 3,65, y no les da en pesos la cotización de la Cámara, que está en 63.000, sino que le da 66.000. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es que la mejora del tipo de cambio a 3,65, a 3,70, no sé cuánto para los exportadores, no benefició en forma directa al maíz en pesos. Ahí tengo un corrimiento de 3.000 pesos, que no es menor. Y uno dirá, ¿esto es una viveza de las multinacionales? Y la verdad, las empresas, como toda empresa, cuanto más plata ganen, mejor. Están con los hilos llenos de maíz. Hay empresas que dijeron no descargamos más maíz. Justamente no se esperaba este aluvión de ventas. Posiblemente será una cuestión de oferta y demanda. Bueno, lo concreto es que el maíz va camino a que se vaya licuando este dólar o esta devaluación que tuvieron el lunes pasado. Después se puede analizar de la misma forma la soja, que no está recibiendo el productor los pesos correspondientes de la cotización en dólar en el ROFEX por el tipo de cambio nuevo. Está recibiendo menos. Después tenemos que decir, ¿qué pasa que Chicago sube maíz, soja, que tiene un condimento de firmeza por X motivos, y Argentina no sube? O queda igual o baja un poquito.
Yo creo que Argentina desde hace mucho tiempo está divorciado del mercado local de la situación internacional. Creo que para que volvamos a estar conectados en línea con Chicago, con el Golfo, que en algún momento lo tuvimos, va a pasar mucho tiempo, porque todas las distorsiones que hay en Argentina, por los distintos tipos de cambio que aplica el gobierno, por las distintas resoluciones, por los distintos controles a las exportaciones, cumplimiento de las declaraciones juradas con los embarques, todo eso tiene un costo que el exportador y el industrial no está dispuesto a aceptarlo. O si lo acepta, lo descuenta el precio de compra. De alguna forma, el riesgo país y el costo argentino lo termina pagando el productor cuando el exportador le descuenta justamente X dólares por tonelada para reemplazar el mayor costo que tiene por las distintas políticas de día a día que el gobierno aplica para el sector exportador. Entonces ahí tenemos un divorcio que va a ser muy difícil de volver a tener y estar en la misma línea. Para que ello suceda, y bueno, tiene que pasar muchas cosas en Argentina, que lo vamos a ver en un rato, ¿no? Después, el tema de la soja. Hoy los productores tienen 11 millones de toneladas de soja sin vender, que son los mismos productores que tal vez vendieron el maíz con el dólar a 3.40. Ese productor que está líquido, me pregunto, con este nuevo dólar, sabiendo que este nuevo dólar está por un tiempo, ¿sí? tiene la vida acotada de acá a las presidenciales. ¿Venderá soja? Porque le gusta el tipo de cambio. ¿Venderá para irse a pesos y de pesos entra en algún tipo de inversión financiera que le dé un gimmick que se llama gimmick o pick-up financiero que las mismas multinacionales, yo me acuerdo en la época que era trader de Cargill ganaba más plata con el sector financiero que con el sector de exportaciones. O sea que el ingresar dólares a la Argentina con un tipo de cambio determinado, que por ejemplo el gobierno acaba de decir que por dos meses el tipo de cambio va a estar en 3.65, no sé cuál es el 3.65 vendedor, 3.45 comprador. Eso para las multis, para la división finanzas es una frutilla. Porque venden los dólares a pesos y ponen en el sistema financiero, en alguna estrategia financiera, para tener el gimmick financiero. Y ese gimmick financiero puede ser 1 o 2% mensual. Depende qué estrategia tomó la empresa y qué riesgo quiso asumir. Ahí tenemos entonces las distorsiones que se van produciendo en el mercado, producto de esta falta de reglas claras y certidumbre. Volviendo a la soja, 11 millones de toneladas, 6.000 millones de dólares, más o menos, que pueden ser 6.500. El gobierno dentro de 15 días se queda sin dólares. O sea, le van a ingresar a fin de agosto 2.300, 2.200, listo, ya está. ¿Y en septiembre cuánto? Yo la previsión que tengo para septiembre es un ingreso de divisas de 1.000 millones de dólares. Para octubre, 500 millones de dólares. Y para noviembre, vamos a decir 100 millones de dólares, para no decir cero. Con ese ingreso de divisas proyectado, Argentina ya está en problemas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en algún punto, no sé si antes de las presidenciales o inmediatamente después, no lo sé, porque hay que ver cuándo le aprieta el zapato al ministro Massa.
cuándo se ve la necesidad de hacer algo para que le ingresen dólares. Y cuando hablamos necesidad, estamos hablando de que en octubre el partido oficialista se está jugando la presidencial. Y todos sabemos muy bien, porque pelamos varias canas, lo que son capaces de hacer los peronistas. No menciono a los kirchneristas porque realmente los kirchneristas están en otra dimensión y no están a la altura de la política argentina, de la maldad que pueden hacer. Los kirchneristas pueden hacer maldades de corto plazo. El PJ tradicional, más que hacer maldades, van a querer ganar la elección como sea. Y ese como sea implica tomar medidas que por ahí no son populares, o son populares pero perjudican más a un sector, porque está en juego la presidencial. Está en juego el poder en la Argentina en los próximos 4 años. Y si uno ve la elección, 30, 28, 27, el que hizo una excelente elección, además de Milei, fue Massa. Porque sacar el 27%, con un 120% de inflación, con un 40% de pobreza, con reservas del Banco Central negativas, con el déficit fiscal de lo más alto de la historia, y sacaron el 27%, con gobernadores e intendentes que hicieron cortar boletas, perjudicando a Massa. Entonces, el escenario político por delante va a estar condicionado por la economía. O sea, la necesidad del gobierno de avanzar más en tratar de mantener el poder y ser competitivo en octubre, le va a hacer tomar a Massa medidas económicas adicionales. Y realmente la única caja que yo veo en Argentina es la soja. Es la soja. Ahora, cuesta creer que, vamos a suponer, el gobierno diga dólar soja a 500 pesos, allá por el mes de 15 a 20 de septiembre. ¿Algún productor va a vender a dólar soja a 500 pesos o no? ¿O se sienta arriba y dice, no, flaco, pará, me comí el maíz a 3.40, después 3.65? Esta no me la como. Entonces, el condicionamiento del ingreso de divisas, dependiendo prácticamente de un único sector, que es el agro, va a ser que todo el foco de la artillería que ponga el gobierno va a ser sobre el sector, más precisamente sobre los productores de soja, que van a tener todavía 10, 11 millones de toneladas de soja sin vender. Eso va a condicionar un poco el devenir de la política cambiaria, no en los próximos 35, 40 días. Yo creo que hasta previo a las presidenciales, el gobierno va a querer mantener el tipo de cambio fijo, va a seguir restringiendo las importaciones, como lo está haciendo, y eso va a provocar una, tal vez, recuperación de las reservas del Banco Central. Ahí estamos viendo que todos los días recupera 100 millones, 120, pero el agujero de reservas es mucho más grande que 200 millones de dólares, ¿sí? O sea, según la fuente que uno habla, reservas negativas en 4 o 5 mil millones de dólares. Y el gobierno, con lo que va a aportar el fondo el 20-21 de agosto, es plata que le da a Argentina para pagarle la deuda al fondo. O sea que es poco lo que le va a quedar de esa operación de préstamo de evolución. Y por otro lado, el ministro Massa está viajando a Washington el próximo martes. No sé si para confirmar el destrabe de los 7.500 millones de dólares, que lo dan como un hecho, o para gestionar algo nuevo. Porque la verdad, la falta de dólares va a condicionar el devenir económico de la Argentina y le va a condicionar al gobierno el resultado de las presidenciales. ¿Por qué esta situación de que hay
11 millones de toneladas en manos de productores de soja, está afectando colateralmente a la industria aceitera, que yo hace 2 meses ya escribí en artículos de la Nación y La Voz del Interior, y anticipé que Argentina se iba a quedar sin soja para moler y que es posible que la industria aceitera tenga que cerrar plantas en forma anticipada. Eso que yo analicé, porque analizo los números hace 30 años, lo confirmó la semana pasada el presidente de Ciarasec, Gustavo Idígoras, y lo hizo público. La Argentina se va a quedar sin soja y va a haber cierre de plantas aceiteras, porque no tienen soja, porque el productor no la va a querer vender. Entonces, ubiquémonos en una previa a la presidencial, donde los titulares dicen: el sector aceitero cierra 4 plantas, deja temporariamente, da vacaciones anticipadas a los empleados, el sector más competitivo cierra, no va a entrar $1. Es algo que yo no lo he visto nunca, y menos lo he visto en circunstancias económicas y políticas como las que vamos a vivir de acá a la presidencial. Porque una cosa que la empieza cierre, como ha habido cierres de plantas en algunos meses de diciembre, porque no había soja, anticipado, en un periodo que no sea eleccionario. Pero otra cosa que cierre a 15 días de una presidencial. Ese impacto puede ser muy fuerte para definir al votante. Por eso me le doy una dosis de alto riesgo a eso que les estoy comentando. Después está el tema climático, que hay que tocarlo. No sé estas lluvias, las tengo que ver, si han sido homogéneas en cantidad, en cobertura de superficie, pero hasta antes de estas lluvias, la seca en muchas zonas del país no se cortó todavía. Ya se llevó puesto la seca, la siembra de trigo ciclos largos. O sea que esos trigos no se sembraron. Ya se puede estar llevando puesto la siembra de maíces temprano, en agosto. Ya estamos en agosto. A ver, hasta el 10 de septiembre hay tiempo. ¿Por qué le doy importancia a la siembra de maíz temprano? Porque el maíz temprano es el que tiene la mayor tecnología, la mayor respuesta, los tipos de híbridos y los fertilizantes, y sacan maíces de 13, 14 mil kilos. Y el maíz de segunda está sorprendiendo porque saca 8.000, 9.000. Entonces, ¿a qué va todo esto? Y esto va a que si yo tengo menor superficie de trigo, yo esperaba 20 millones de toneladas, pero ahora, con la caída de la superficie de siembra, por la falta de siembra de trigo ciclo largo, no sé si voy a llegar a 15 millones de toneladas contra 12 de este año. Ahí tengo la primera señal de alarma. Yo esperaba que el clima podría recomponer la superficie original de trigo y pudiéramos tener 20, 22 millones de toneladas, pero no. Con lo cual, la primera recuperación de divisas que yo esperaba para noviembre y diciembre, la tengo que ir descartando. O sea que el desierto de divisas se va a prolongar hasta noviembre y diciembre en función de la caída de superficie de trigos tempranos, ciclos largos. Y después tengo que el maíz de siembra temprana, que se cosecha en febrero o marzo, no se pudo sembrar porque está faltando humedad. Ahí tengo el primer alerta amarillo de que el ingreso de divisas febrero-marzo no va a ser el normal y el esperable. Con lo cual yo tengo noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses que yo pensaba recuperar divisas que no lo voy a tener. Entonces esta situación es realmente alarmante lo que va a pasar.
Ahora, quisiera ver cuánto llovió esta semana, dónde y cuánto. Pues yo tengo muchos clientes que son productores que me dijeron, mira, yo necesito por lo menos 200 milímetros para recuperar la humedad perdida del año pasado. O yo tengo la napa todavía muy abajo. Está bien. Dicen que hay un año niño, que es llovedor. Sí, pero si la lluvia llega tarde, vamos a tener un impacto negativo en el cuatrimestre noviembre-marzo, ¿sí?, de ingreso de divisas, que va a afectar la política económica del próximo gobierno. Esto no lo están viendo los equipos económicos ni de Patricia ni de Milei, porque esto es análisis puro mío, que todavía no está publicado. Así que va a haber un problema. Va a haber un problema. Bueno, yo creo que es una introducción que hice para abrir la discusión a los temas que, en la medida que yo esté capacitado y tenga respuestas acertadas, con mucho gusto podemos iniciar cualquier tipo de debate y discusión. Aquellas cosas que no sé, quédense tranquilos, que ustedes me conocen, voy a decir no lo sé. La guitarra la dejé hace mucho tiempo, cuando era joven. Pablo, con precisión matemática, nos planteaste un panorama de aquí, los próximos 2 meses, abriste una ventana hasta diciembre y hasta marzo. Así que muy claro lo que has expuesto y ahora invitamos a los que quieran hacer preguntas. Abajo hay una barra marcando una manito, cada uno puede hacer preguntas y yo les voy dando el orden de la palabra a quien quiera participar. Pablo, más allá de todo esto, los resultados del domingo fueron cambiantes, ¿no es cierto? ¿Y qué reflejo te dio a vos el hecho de que en un panorama general las expectativas no fueron tales así? ¿Qué viste del agro como reacción? Porque el agro pesó, imagino, mucho en el interior en esta decisión. ¿Cuál fue para vos ese cambio que no estaba tan esperado? Yo creo que lo han dicho muchos en los diarios estos días. Yo lo resumo como un cambio de época. Todos dicen, los analistas que proyectaban los porcentajes del resultado, ninguno vio venir el cambio de la sociedad. O sea, acá hay un cambio de la sociedad que es difícil de relacionarlo directamente con la figura de Milei, como Milei en sí, y no es más que la figura de un cambio que necesita el país, que si no era Milei, era otro. Porque Milei gana en partido del conurbano bonaerense sin haber hecho campaña en La Matanza, en Aldo Bonzi, en La Ferrere. Y si no gana, le saca unos porcentajes muy fuertes a Kicillof. Más, Píparo creo que salió segundo a primera como gobernadora. Sin haber hecho campaña, sin fiscales, sin tener territorio. Y tampoco sé si el mensaje de Milei, que va a eliminar las retenciones, llegó a la comunidad de productores de todo el país. Porque eso lo anunció Milei en la sociedad rural el pasado mes de julio, cuando invitaron a los presidenciables a hablar. Yo no sé si la campana de resonancia en la rural llegó a todo el país. Me llama la atención. O sea, que hay un fenómeno. O sea, yo te lo diría, visto del otro lado, si Milei se encarga al hombro la campaña presidencial, yendo al interior y anunciando que va a retenciones cero, y explica cómo va a retenciones cero, porque detrás de Milei está la dolarización, y la dolarización no se hace en un día, es un proceso. Entonces, en definitiva, lo que va a provocar que el país
pueda encaminarse es el cambio de expectativas. El cambio de expectativas. Y después creerle o no al candidato o al que asuma el 10 de diciembre, si esas expectativas las puede cumplir. Porque todos, hasta Guado de Pedro hoy estaba diciendo que el proceso futuro es muy largo, los cambios que hay que hacer son muy difíciles de hacer. Ya están previendo todos que va a haber que hacer algo el 11 de diciembre. Porque el país no resiste en esta encrucijada. Y menos va a resistir cuando las divisas van a caer en forma abrumadora, y si no, provocás un cambio de relaciones de precios, ¿sí? Yo, por ejemplo, si fuera candidato, ya estaría anunciando que el 11 de diciembre, retenciones de soja las bajo a la mitad. Porque la soja, está bien, sube el área de soja, pero sube el área de soja porque está bajando la de trigo, y puede bajar un poquito el maíz, pero en áreas NEA no va, la soja no sube, baja. Y si vos querés volver a tener 50 millones de toneladas de soja, anunciate algo ahora, porque el productor que siembra la soja la siembra ahora justamente en el momento de las presidenciales, ¿no? Quiero hacerte una pregunta a Mariano Vinograd, que está ahí en tránsito. Mariano, si tenés señal, adelante. Abrí el micrófono, Mariano, te escuchamos. Mariano. Ahí estamos. Estoy entrando en el pueblo de Frías, espero tener señal. Pablo, hablaste de precios, hablaste de elecciones, hablaste de cotizaciones, de tipo de cambio, no hablaste nada de clima. Me pareció ver de nuevo el país muy seco desde Rosario al oeste. Sé que hoy cayó un chubascón ahí en La Plata, pero acá veo todo muy seco. ¿Cómo son las perspectivas en este sentido? ¿Tenés algún informe, algún pronóstico? Bueno, hablamos de clima y seguramente vos no escuchaste esa parte, pero te la voy a resumir. La sequía en Argentina todavía no terminó. Se llevó puestos la siembra de trigo ciclos largos, se está llevando puesto la siembra de maíces tempranos, del 15 de agosto a 15 de septiembre, y puse como gran condicionante estas lluvias, que acá llovieron en La Plata 130 milímetros en un día, acá llovieron 70, hasta dónde son extensivas geográficamente y en volumen. Vos me estás diciendo que por el camino que hiciste no viste mucha lluvia en el oeste. Y bueno, entonces ese es un factor, Mariano, que te va a impactar en las siembras de maíces tempranos, te lo va a correr, con lo cual te va a correr el ingreso de divisas de febrero a marzo. O sea, acá vas a tener un problema de divisas en noviembre, diciembre por la caída en la producción de trigo. Enero, febrero, marzo por la caída de maíces tempranos. Entonces, todo apunta a que si la lluvia viene, como dicen que va a ser húmedo, pero te dice que viene en octubre. Y una lluvia de octubre, bueno, te va a dar lugar para sojas de primera tardías, sojas de segunda tempranas, maíces de segunda tardíos, todo lo que es tardío, y nosotros lo conocemos como ingenieros agrónomos, generalmente después te rinde menos, ¿no? Entonces vas a tener un problema de producción. Yo todavía no hice los números de producción 23-24, saldo exportable, ingreso de divisas. Pero ya te digo que los primeros, noviembre, diciembre, enero, marzo, vas a tener una caída de ingresos de divisas que va a dejar sorprendido al nuevo gobierno. Ahí lo tenemos a Rafael Hammer también, que ya picó y tiene ganas de preguntar. Rafa, te escuchamos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pablo, más allá de esto que comentaste, también siguiendo en la línea de la 23-24, ¿cómo ves el tema financiero de los productores? Estamos viendo una campaña espantosa y con muchísima incertidumbre para adelante. No sé cuál es la situación de los bancos. O sea, ¿cómo está el mercado financiero para el productor en esta campaña? Mirá, haber perdido 50 millones de toneladas, que son 20.000 millones de dólares, no hay ninguna duda que ha provocado una fuerte caída en el bolsillo del productor. Los bancos no creo que tengan buenos créditos con buenas tasas, tanto la banca privada como la banca pública. Y los bancos sabemos muy bien
que le prestan plata a los que tienen plata. Al productor que viene de una seca y se quedó sin capital operativo, ¿sí? Es muy difícil que le preste plata. Ahí está viendo, Rafael, está viendo una especie de estrategia de las multinacionales para financiarle a los productores. Esto no es público, pero yo que trabajé en una multinacional 10 años, yo estoy seguro que las empresas exportadoras que tienen su estructura comercial con 15 o 20 acopios en todo el país, que tienen una cartera de clientes que la conocen hace 20 años, estoy totalmente seguro que estas empresas están ayudando a estos productores que hace 20 años que operan con ellas y sabe el gerente del acopio que el campo de Carlitos Pérez rindió 10 quintales de la soja. Entonces, ahí hay una mano invisible de ayuda que no se puede cuantificar, sino que se puede intuir. Después están las empresas de insumos, que las empresas de insumos también tienen una situación muy similar con sus clientes, que los conocen, que saben que perdieron y que posiblemente le financien con una condición comercial determinada, con algo que puede ser o con una tasa de interés en dólares, no lo sé. Entonces, por experiencia, habiendo humedad en el suelo en la Argentina, yo no he visto que haya una hectárea sin sembrar. Entonces, no sabemos de dónde, pero la plata aparece. Hay muchos productores que agarran los campos de los productores chicos que tienen seca, ¿sí? Que los alquilan, llegan a un convenio, les pagan anticipado la mitad. Con humedad en el suelo, no hay campo que se deje de sembrar. Y hay otro tema que nosotros estamos hilando muy fino acá, pero para lo que sería un análisis, un pensamiento macro del sector, todo lo que pase a partir del 11 de diciembre va a ser muy beneficioso para el sector. Porque peor que como estamos no podemos estar. La presión de las retenciones es inaguantable. La retención de soja en el 33%, y le agregás otras retenciones encubiertas y la imposibilidad de cerrar el balance actualizado por inflación y todo lo que ya conocemos, llegás a un 50% de retención. Entonces, todo lo que pase a partir del 11 de diciembre tardará más o menos, va a ser beneficioso para el sector. Entonces, estamos en el sector adecuado, estamos en el sector que sacó a la Argentina de todas las crisis económicas que yo he vivido, de todas. La crisis del 2001, la del 2008, la del tequila, la de la caipirinha, la del Lehman Brothers. En todas esas crisis, los gobiernos de turno de ese momento se dieron vuelta y pasaron la gorra a los exportadores, que anticiparon divisas, que por una cuestión de que los productores también vendían la cosecha en ese momento, pero en todas las crisis Argentina salió de la mano de la exportación, por ponerlo como figura, no tanto de los bancos. Ahora, de esta crisis, los exportadores ya han hecho varios esfuerzos y no sé si tienen tanta libertad de sus casas matrices para hacer algo anticipado como hicieron históricamente. Esa es la gran duda. Tenemos a Mariano Vinograr nuevamente que quiere preguntar. Mariano, te escuchamos, si estás todavía. A ver si tengo buen volumen, sí, porque nos detuvimos a cargar nafta. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto, sí, adelante. Pablo, le diste una sugerencia al candidato Milei de salir a recorrer el país, incentivar la siembra a partir de una promesa en un cambio del contexto impositivo y cambiario. ¿Alguna reflexión sobre el tema de riego,
2 años de sequía merecerían que el gobierno empiece a pergeñar un plan en serio de regar en la República Argentina? ¿Qué pensás al respecto? Y yo lo que pienso es que parte de la decadencia argentina es tener una dirigencia política que no escucha a los que saben. No lo digo por mí. ¿Quién sabe de hortalizas en Argentina? Mariano Winograd. ¿Quién sabe de riego en Argentina? Un ingeniero agrónomo que escapó en riego. ¿Quién sabe de grano? Yo sé de grano. Porque es algo que no tiene ningún tipo de raciocinio que vos, con la escasez de agua que hay en el mundo, vamos a lo que es la cuenca patagónica. Río Negro, Río Chubut, se vuelcan por año miles y miles de millones de hectolitros de agua dulce. A ver si se entiende. El agua del río de la cuenca patagónica es agua mineral, de deshielo. Entonces vos ves la cantidad de campos que hay y doy fe que hay desarrollos de maíz bajo riego en el Alto Valle, el Valle del Río Medio, pero si los israelitas han hecho lo que hicieron en un desierto y son exportadores de frutas y de hortalizas a nivel mundial, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no poner el riego como una inversión deducible 100% de ganancias? ¿Qué es lo que...? Claro, lo que pasa es que el statu quo, los 160 leyes que hay, las 3.500 resoluciones para hacer lo que hay que hacer, es la máquina de impedir. O sea, Brasil la tiene clara en ese sentido. Brasil, ¿cómo desarrolló el Mato Grosso? ¿Cómo desarrolló la exportación de carne en Brasil? Brasil agarró los frigoríficos, le dijo, vení, yo te doy la tierra, las 50 hectáreas, libre de impuestos por 5 años, pero vos me tenés que generar demanda de trabajo y exportar carne y ingreso de divisas. Por eso Brasil creció. Un gobierno que apoyó la actividad privada sin ningún tipo de condicionamientos, dudas, manos oscuras. Es tan difícil promover el bienestar siendo gobierno con decisiones que no implican plata para el gobierno, pero le tienen miedo a la actividad privada, al emprendedor, le tienen pánico, no sé por qué, desconfían, cuando en realidad las fuerzas productivas de la Argentina están intactas. Si uno ve lo que produce Chile y lo que exporta Chile en esa franja entre la cordillera y el Océano Pacífico, que Argentina tiene 100 veces más, empezar a recorrer lo que es Mendoza, San Juan, La Rioja, Río Negro, y eso lo conoce bien Mariano, todo lo que es la parte productiva hortícola. Tenemos para ser, pero una potencia mundial, pero estamos con una dirigencia política que desconfía de los privados, y yo creo que en algún punto hay que escuchar más a los privados y liberar las fuerzas del mercado a las inversiones y no estar siempre. Vos querés poner un kiosco acá en Argentina y, flaco, tenés que coimear al inspector, al otro, ¿viste? No es así, no es así. Te quieren cobrar impuestos el día 1. Vos podés creer que en plena pandemia, restaurantes y hoteles cerrados, a vos te caía la boleta de gas y de luz cuando estuvo cerrado. ¿Pero quién banca eso? Es una cosa de locos. No. Nosotros seguimos en soja siendo, por ejemplo, muy dependiente del mercado chino. Se están haciendo operaciones con monedas chinas. Aparecieron las operaciones con el mundo árabe. Esos dos polos, Medio Oriente y Oriente Extremo, cómo empiezan a jugar, cómo empiezan a pesar y qué maniobrabilidad le puede dar al gobierno en este momento coquetear con esas dos puntas que tienen que ver con el fuera del dólar del mercado internacional. Buena pregunta. Bueno, China ya es potencia mundial en
en demanda de commodities y demanda fundamentalmente poroto de soja. O sea que Argentina no es fuerte exportador de poroto de soja. Es exportador de aceites y de harina. Pero China le acaba de abrir el mercado a Argentina del maíz y previamente abrió el del sorgo. Entonces, China sigue siendo una aspiradora de commodities, a pesar de que yo fui a China 2 veces a dar 2 conferencias, en una de ellas el ministro de Agricultura chino había dicho que China iba a ser uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. ¿Sí? Yo dije, este tipo, ¿cómo va a ser China para exportar alimentos? Está bien, hilando un poquito más fino, viendo un poquito más los números, China es exportador de alimentos al mundo, pero alimentos preparados. A China no lo vas a vender vendiendo maíz, trigos, no. Lo vas a ver en las góndolas de supermercados americanos, argentinos y brasileros, con productos elaborados. Por ahí pasaba el mensaje del ministro chino. Yo creo que China tiene un problema muy grande en estos momentos, que es la desaceleración del crecimiento económico, de las tasas chinas del 9, 10, 11%, bajando a niveles del 5 o 6%, que genera una caída en la demanda de los consumidores, pero no cae en la demanda de alimentos. Eventualmente puede caer el precio, pero no la cantidad. Y con respecto a Arabia Saudita y los países del mundo árabe, Argentina ya es proveedor de distintos productos que, aunque te parezca mentira, muchos tienen que ver con los caballos. Argentina le exporta alfalfa a los países de Arabia Saudita, en pellet, peleatizada, sorgo, maíz para el consumo de los caballos. No estoy tan al tanto, sé que exporta mucho trigo a los países de Medio Oriente, pero no estoy al tanto del tema aceites, si estamos llegando bien a los países árabes o no. Pero yo creo que son todos, el caso del préstamo que hizo Qatar a Massa fue un préstamo de cortesía, ¿viste? Porque estamos rascando el fondo de la olla y estamos pasando la gorra permanentemente. O sea que desde el punto de vista de imagen de país, Argentina da mucha lástima. Un país que fue potencia mundial en los comienzos del siglo pasado, que estábamos entre los 3 o 4 países mejor posicionados del mundo, que el mercado de Chicago vino a la Argentina antes de formarse a ver cómo era el mercado de futuros en Buenos Aires. O sea que el mercado de futuros de Buenos Aires se formó antes que el mercado de Chicago. Los yanquis vinieron acá a ver cómo era. Después lo hicieron allá y lo multiplicaron por 100.000 millones de toneladas, ¿no? Entonces fuimos referentes mundiales. Fuimos granero del mundo, seguimos siendo granero del mundo, pero ahora hay que ser granero del mundo inteligente. Hemos visto muchas cosas en estas últimas décadas en Argentina, que le exportábamos maíz a Brasil y le importábamos pollos, o le exportábamos maíz y harina de soja a Chile y le importábamos la pavita. Entonces, hay ciertas distorsiones que para mí se producen porque es tanta la distorsión que hace el gobierno de turno en las variables de mercado que te hacen imposible de competir. O sea, Argentina compite en el mercado de soja con un 33% de retenciones, con una sequía fenomenal, pero con un precio de soja que cuando vos pasás la zaranda, te queda un precio de soja de $150, cuando el brasilero lo vende a 550 y el paraguayo a 520 y el uruguayo a 510. Estuve hace una semana, 10 días, con unos americanos de la Illinois Soybean Association y la Iowa Soybean Association recorriendo un par de campos.
Y los tipos dijeron, ustedes con retenciones cero nos pasan por arriba. Sí, le digo. Fíjate, se dieron cuenta al toque los tipos. Entonces, yo soy un convencido de que hablan del litio, perfecto, vaca muerta, perfecto, le das a Brasil, perfecto. Pero los políticos encargados de llevar adelante un país no pueden excluir, obviar o minimizar o castigar a uno de los sectores más competitivos de la Argentina. Pablo, el 21 de julio creo que fue la reunión que se hizo en la Rural, donde estaban los asesores de gobierno, creo que usted también ese día, y viste que estaban 4 o 5. ¿Qué opinión tenés de esos asesores? ¿Cómo los ves? ¿Cómo se están preparando para darle un poco más de letra? Más allá del material que preparó la Rural y la gente que entregó todo ese material. Bueno, tenemos el caso puntual de Leo Sarkis, que era asesor de Larreta. Bueno, ahora quedó fuera de... Quedó fuera de carrera. Lo tenemos a Willy Bernaudo. Willy Bernaudo. Willy Bernaudo me parece una persona muy honesta, muy seria. A mí lo que me preocupa del equipo de Patricia es el equipo que estuvo en la época de Macri en agricultura. ¿Sí? Con Echeverría a la cabeza, con Santiago del Solar eventualmente, con Ricky Negri. O sea, manejar un Ministerio de Agricultura, una Secretaría de Agricultura, hay que hacerlo en función del cargo que estás ocupando. Vos no podés manejar un ministerio o una secretaría con mente de productor, pensando que las multis son lo malo de la película, ¿me entendés? Y las multis de los agroquímicos te cobran lo que quieren. El mundo está así y hace 200 años que está así. Me parece que requiere de un equipo de agricultura, a mi entender, más relacionado con la estrategia de país para generar cada vez más producción y exportaciones y no discutir domésticamente por una regalía que quería cobrar Monsanto en el camión o por una X. O sea, me parece, la verdad, subestimar el cargo que tenía en su momento. Por eso, si se ayornan un poco y ponen funcionarios de fuste, acorde a lo que viene por delante, es una oportunidad histórica para Argentina para aprovecharla. Si no la aprovechamos y seguimos con este tipo de políticas de cabotaje, nos pasan por arriba, como nos vienen pasando. O sea que creo que es un poco ese el espectro de asesores. Después no conozco quién está en el equipo de Massa. No, a esa reunión fue directamente el ministro o el secretario y por mi ley fue Mondino. No hubo otras personas. Exacto. Bueno, Mondino es una persona economista de fuste, pero más que economista, empresaria. O sea que pagó varias quincenas. Me parece y muy claro lo de Mondino con respecto a la presión impositiva. ¿Sí? Con respecto a que hay que sacar esta presión impositiva que en el campo es mayor a la de cualquier actividad económica. Porque que el maíz tenga el 12% adicional y el trigo el 12% y la soja un 33%, no hay actividad económica en la Argentina productiva de cualquier rubro que tenga ese nivel de presión impositiva. Entonces, ahí está la primera etapa que hay que levantar, ¿no? La primera pata que hay que levantar. Lo tenía Mariano Vinograd con la voz levantada y Alejandro Valero quería decir algo. Está con el micrófono abierto. Alejandro, dale, te escuchamos. Perdón, para continuar con eso, Mondino aparentemente estaría para Cancillería, es decir, ¿cuál es el equipo en agricultura de Milei? Ahí está un contador, que ya me voy a acordar el nombre, que era un poco referente de agro, que estuvo en la Rural también, ya me voy a acordar el nombre, pero no tiene
no tiene el vuelo para lo que es el rango de secretario de Agricultura o estar en el tema específico del sector. Creo que Milei no tiene referente del campo hoy. Por lo menos no lo tengo en el radar como públicamente que haya dicho algo. Es clave, para Milei es clave. Y sí, el equipo recibió mucho voto del sector rural en este momento, o sea que es paradójico, ¿no? Matías Milone ha levantado la mano. Matías, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí. Quería saber, si el candidato Milei hablaba de un acuerdo estratégico con Israel. ¿Qué nos puede dar a nivel agro? Yo no sé, a nivel agro, yo creo que la tecnología israelí, muchos de ustedes la conocen, no es solamente el riego bajo, ¿cómo es? El riego por goteo, el riego de hortalizas. El otro día tuve una charla con unos productores de carne vacuna y de leche en Nicaragua. Resulta que la parte, en México, la parte norte de México tiene engorde de terneros que vienen de Estados Unidos con técnicas de suplementación y tiene producción de leche. Y me llamó la atención lo que me dijeron, que ellos trajeron el modelo israelí para producir leche en tambos en calecita y suplementación. O sea que Israel tiene tecnologías que no conocemos en muchas áreas de la agricultura, la ganadería, aplicaciones. El Waze, el famoso Waze, es un invento israelí. Y debe haber muchas cosas que los israelitas tienen, tecnología de punta en muchos sectores. Lo que pasa es que Milei, cuando dijo mis aliados van a ser Estados Unidos e Israel, se posicionó con las dos potencias mundiales. Después me puedo decir también que los árabes son otra potencia mundial en inyección de capital. Fondos árabes los maneja Inglaterra. Los fondos israelitas los maneja la Comunidad de Nueva York a nivel mundial. Yo creo que Israel puede aportar mucho, pero volvemos al comienzo. Si yo no tengo un gobernante, un funcionario que tenga en claro que destrabando las fuerzas de la inversión privada, por ejemplo, promoviendo el riego en los ríos patagónicos, promoviendo el riego en las provincias donde hace falta el riego. Yo hace un par de años, estuve visitando la bodega Concha y Toro en Chile, los viñedos, que es el viñedo individual más grande del mundo. Creo que fuimos a una finca de cerca de 7.000 hectáreas de viñedos, la finca. Y todo riego por goteo, computarizado, en una sala de cómputo que era algo impresionante. Toda esa es tecnología israelí. Pero ¿a dónde voy? A que si vos nos das las condiciones para que el emprendedor privado se meta a producir algo y vos le des la garantía de que no lo vas a cambiar la regla de juego, no le vas a poner impuestos. Acá tuvimos casos pero muy paradigmáticos, que rompieron todos los moldes. Vino un inversor peruano, invirtió en una empresa productora de leche en polvo liofilizada, HCCPP 9550, para llegar a Suiza y a Finlandia y no sé qué. Y el mismo día que el peruano estaba inaugurando la planta de leche en polvo super premium, el gobierno de Cristina cerraba las exportaciones de leche en polvo. Eso fue algo que me quedó grabado. El peruano tardó 24 horas en irse del país. Entonces,
vos no podés generar una corriente emprendedora, que en Argentina hubo muchos emprendedores. En la época de Néstor, cuando Argentina le corta las exportaciones de carne en pleno mundial a Alemania, en ese momento en la Argentina había una corriente de emprendedores jóvenes, de productores de ganado, que estaban produciendo feedlot, ganado para exportar. Y me acuerdo que había muchos casos de productores que el padre le prestó $100.000, el tío le prestó 200.000, armaron un rodeo, se pusieron a exportar o a producir para exportar. Llegó la medida del finado Néstor de cerrar las exportaciones de carne en pleno mundial de Alemania y se perdieron $5.000 millones. Pero como no los perdió Néstor ni el país, los perdieron los privados, no pasa nada. Entonces acá la mala praxis, la verdad, es permanente la mala praxis en Argentina. No hay ninguna responsabilidad de ningún funcionario cuando toma una medida que provoca un daño material, económico, anímico. Esa gente no quiere invertir más en Argentina. Quemaste una generación de emprendedores. ¿Por qué se van todas las apps del país? Se van de Argentina y se ponen en Uruguay. ¿Sí? Quieren presionar con impuestos a todas las actividades cuando el mundo está globalizado y hoy podés operar desde acá con cualquier país del mundo sin depender de Argentina. Pablo, estamos ya terminando nuestro tiempo. No sé si hay alguno en la platea que quiere hacer una pregunta. Mariano creo que se quedó con una pregunta colgando. Le doy un minutito más al que quiera preguntar, así ya vamos finalizando este encuentro que realmente a esta altura de la semana, después de la primera oleada de preguntas... Mariano de Bedia. Dale, Mariano, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Yo te quería consultar cómo ves el mercado. Yo, en principio, fui tomando algunas ideas de las que vos estuviste charlando un poco cuando me sumé a la charla y escuché que siempre se siembra y coincido plenamente. A veces pasan estas situaciones, ¿viste? En cuanto a deudas y renegociaciones, que a veces pasa que esto, quizás la compañía de insumos que financió al productor, quizás comparten una siembra después o ha pasado de hay muchas variables, hay muchas exactamente, variables. Sí. También un cambio grande también que he visto que en mercado, que también Bunge compró a Viterra, cuando estabas hablando de la exportación, que cada vez se consolida más agresiva, ¿viste? Sobre el interior. Antes buscaban los clientes sobre los puertos en Bahía y en Rosario y hoy por hoy van acá a buscar, ¿viste? Fichita por fichita, ¿no? Yo lo que te quería consultar era en sí, ¿viste? Sabiendo que le recortaron las exportaciones de trigo en diciembre, volcaron mucha mercadería a lo local. Ahora con el maíz habían hecho lo mismo hace unos meses, ¿viste? Hoy por hoy yo al hablar con los polleros, con las industrias de maíz, veo que están preocupadas. Hay alguna en Santa Fe que me ha dicho, mira, no te puedo comprar porque el número no me da antes de esta semana, digamos, ¿no? Con el dólar maíz, digamos, ¿no? Otro también que se estira con el pago, ¿viste? Y te patea a estas tasas que hay, te patea el pago 3 días y es una fortuna de dinero. Claro. Mi pregunta es, ¿cómo ves el mercado? Digamos que viene medio manoseado, no hay tanta oferta de maíz, de trigo. ¿Cómo lo ves en lo corto? Es un tema para debatirlo un poco más en profundidad, pero te voy a decir un poco qué es lo que estoy viendo yo en el tema de cuando aumenta el costo de un insumo para un pollero, para un chanchero, para un feedlotero, como el caso del maíz, ponen el grito en el cielo. Bien. Cuando baja el precio del maíz, pues el maíz el año pasado se vendió a $250.
hoy vale 185. Exacto. El precio de la carne, del pollo, del huevo, del chancho, nunca baja en góndola. Entonces, es posible que el número no le dé, pero no porque aumentó el precio del maíz. El número no le da porque hay otros componentes del costo de producción. Si te aumenta la nafta el 5%, te corre todo tu costo de distribución y comercialización, ya solamente por ese aumento. Y te impacta más eso que el precio del maíz. Creo que es excusa decir que el maíz subió y no me cierra el número. No te cierra por otras cosas. Y aparte ahora entramos en una situación en donde los consumos están bajando muy fuerte de alimentos en Argentina. Ojo. Hay aumento, hay caída del consumo. Acá en Capital uno tal vez no lo ve porque está en una burbuja, en una isla, pero cuando vos vas al conurbano profundo, ¿viste? La carne te la venden en fetas de a 100 gramos. Entonces, el motivo por el cual no cierran los números es porque está la distorsión que hay en el mercado de precios relativos, inflación, tasa de interés, como vos dijiste vos, me pisan el pago 4 o 5 días, es una fortuna. Entonces, eso lamentablemente se va a solucionar cuando se corrijan todas las distorsiones que estamos viendo hoy en la Argentina de hoy. Brecha cambiaria, tasa de interés, préstamos bancarios. O sea, acá vamos a una economía. Cuando hablan de la economía de la dolarización, el país ya está dolarizado. Ya está dolarizado. Hay que buscar la forma de hacerlo legalmente dolarizado. Cuando vos vas a comprar un departamento en Argentina que vale $500.000, te piden $500.000 de billete. No sé cómo. Fíjate cómo lo conseguís, por un mes, por todo con liqui, en una valija. ¿Entendés? Obviamente, el precio de venta de ese inmueble no son $500.000, es el precio fiscal. Pero estamos en esa distorsión de precios que la nueva realidad de la Argentina lo va a tener que cambiar, porque si no, vas a caer en crisis permanentes. Si yo tengo la posibilidad de hacer el estudio de acá una semanita del ingreso de divisas proyectado, con esto que hablamos hoy, con la caída del trigo, con la potencial caída del maíz temprano, y yo me pongo a ver un poco los números, yo me siento pero muy confiado con las proyecciones de ingresos de divisas, porque yo fui el primer consultor del país que en diciembre del 2022 dijo, vamos a una caída de divisas de $20.000 millones. Y en enero, febrero y marzo todos los analistas estaban hablando de $20.000 millones. Yo hace 2 meses escribí en el Clarín Económico, veo un ingreso de divisas, 2.000 millones para julio, 2.000 millones para agosto, 1.500 para septiembre. En julio fue 1.975. En agosto va a ser 2.100, 2.200, 2.500 por el dólar agro, que no lo tenía contemplado yo en mi análisis. O sea que me siento confidente de proyectar divisas porque lo vengo haciendo hace 20 años. Y manejo las cifras de saldos exportables y valor FOB. Ahí vamos a tener una noción de cómo puede impactar en el próximo gobierno la caída de ingresos de divisas. Esto es inédito, no lo dijo nadie. Ustedes lo van a tener en el Antropoceno. Anticipado el Antropoceno. Y ya llegamos al punto final, si te parece, Pablo, de esta reunión. Solamente pedirte que nos des una palabra de despedida y hacemos el fin de este encuentro maravilloso. Después de aquella cubierta del Titanic, hoy sacamos los botes ya para salir a flote. Pablo, despedite de nosotros, a ver cómo nos... No, yo creo que estoy viendo una audiencia muy calificada de muchos años en el país. Estoy viendo también gente joven y el mensaje final es que en el mundo hay 5 países que pueden aumentar producción y exportación de alimentos. Argentina integra ese grupo de 5 países. Entonces, no voy a repetir la frase
de un bonaerense que estamos condenados al éxito, porque el éxito estuvo condenado permanentemente por los gobiernos de turno que nos impidieron ser exitosos. Entonces, el mundo por venir es un mundo que va a continuar demandando alimentos. Y si tuviéramos una política agropecuaria, agroexportadora, de generar valor agregado o generar distintos tipos de emprendedores que quieran meterse en un nicho, hay que darle la facilidad a esos productores, emprendedores, a que logren su cometido. No hay que castigarlos el día 1 con un impuesto adicional o con un inspector de SENASA. He conocido varios proyectos para exportar ciervos en Argentina. He conocido productores que hicieron criadero de ciervos y no lo pudieron exportar nunca porque el SENASA nunca habilitó la exportación de ciervos. Cuando estaba demostrado que era un criadero en cautiverio, no eran ciervos de matanza. Bueno, hay otros países que son más abiertos y otros como el nuestro, en donde la clase política no está a la altura de las circunstancias que tiene que estar la Argentina hoy a nivel mundial, y espero que el próximo gobierno, cualquiera sea el signo político, esto lo vea con claridad. Con el sector agropecuario, Argentina puede ser una potencia mundial de lo que quiera. Sin el sector agropecuario te va a costar el doble o el triple. Pablo Adriani, aquí en Antropoceno. Un gusto grande haberte tenido, Pablo, y como siempre las puertas abiertas, y gracias realmente porque vos fuiste el que me dijiste, quiero estar otra vez, y pusimos esta fecha. Te esperamos en la próxima temporada también, ¿eh? No, pará, temporada no. Quiero estar después de las presidenciales ahora. Compromiso escrito. Lo vamos a tener a Pablo entonces. Después del balotaje o antes, pero ahí tenemos que estar. Perfecto. Señoras, señores, muy agradecidos de haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas Lo pueden gracias ver dentro de un ratito grabado en nuestro canal Antropoceno YouTube, en video y en audio en Antropoceno Spotify podcast. Así que muy buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a ustedes por estar acá presentes. Antropoceno.